Estamos de regreso y hoy uno de los temas más dolorosos para nuestro país, sin duda alguna, es lo que ha quedado al descubierto con el hallazgo en este rancho de Izaguirre, en Jalisco, en donde pues la gran cantidad de pertenencias que hayan sido localizadas nos apuntan a lo que ahí pudo haberse vivido, al infierno que ahí pudo haberse registrado. No solo eso, uno de los presuntos sobrevivientes de este lugar pues ha hablado ya, e incluso con medios de comunicación, en donde ha señalado pues la serie de barbaries que ahí se cometían. El gobierno federal ha hablado del tratamiento que dará este caso. Ayer se daba a conocer por parte del gobierno de Jalisco que estarán entregando esta investigación a la Fiscalía General de la República. Vivimos las manifestaciones del fin de semana con un Palacio Nacional pues resguardado, alejado de las exigencias y de las voces de los buscadores y buscadoras, de quienes a gritos exigían pues que el gobierno federal cumpla con su responsabilidad, ya no solo de salvaguardar a los ciudadanos, por lo menos de buscarlos, por lo menos de investigar qué ha pasado con nuestros desaparecidos. Y de eso platicamos esta mañana con Fernando Belauzarán, analista político. ¿Cómo estás, Fer? Buenos días. Muy buenos días, Erika. Jonathan, qué gusto estar Buen con día. ustedes. Fernando, dime una cosa, esto que se ha encontrado en este rancho de Izaguirre, ahí en Jalisco, ¿qué nos deja al descubierto? ¿Qué nos muestra de la realidad de este país? Es el horror, ¿no? Es el horror. Aquí pasamos de una tragedia a otra y a otra y a otra. Se ha vuelto la tragedia por la violencia, se ha vuelto costumbrista. Y el asunto lo que nos muestra esa imagen que de alguna manera rememora a Auschwitz y por eso dio la vuelta al mundo y por eso la conmoción, es algo que de hecho ya se sabía. Como hoy recuerda Héctor de Mauleón, desde 2021, Carla Quintana, que estaba al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda, en esto ya había señalado la existencia de campos de exterminio. De hecho, ya desde antes había antecedentes. Ustedes se acordarán del tétrico pozolero que ponía los cuerpos en ácido, etcétera, ¿no? Y lo que lo que se encontró nada más en el sexenio pasado fueron más de 3,000 fosas clandestinas. Lo que están haciendo es desapareciendo los cuerpos como pueden, y lugares donde se encuentran restos calcinados se cuentan por decenas. Lo que aquí fue tremendo es que encontrar esa ropa, que uno escucha al impresentable de Fernández Noroña, perdón, diciendo quién sabe de quién era la ropa. No sé si se Insinuando imaginaba que que es en un ese rancho montaje. hubiera ventas de garage para vender ropa, mochilas, zapatos, etcétera. Es una verdadera ligereza con la que tratan de desvirtuar, tratan de minimizar los hechos. ¿Y por qué lo tratan de minimizar? Porque están protegiendo lo que ellos llaman el legado de López Obrador. Pero ese legado, entre comillas, de López Obrador empoderó al crimen como nunca antes, ¿no? Ese es el tema. El crimen es mucho más poderoso política, económica, territorialmente, y ejemplos vemos de sobra, ¿no? Yo creo que con Ayotzinapa, que además fue el mismo modus operandi de alguna manera, ¿no? En el sentido de que fueron cremados los cuerpos, o algunos se han demostrado, otros se presume que fueron, etcétera. Pero esa desaparición, yo digo que perdimos una oportunidad con Ayotzinapa, porque esa conmoción debió haber hecho que se pusiera una especie de parteaguas para depurar al Estado, para depurar esto, y que no volviera a suceder. Pero desgraciadamente quienes usaron política y electoralmente el caso Ayotzinapa, una vez llegando al poder, no solo no fueron contra las causas que habían generado Ayotzinapa, sino que las maximizaron, las hicieron más grandes, ¿no? Y hoy, Claro. pues la verdad es que la situación es hoy más complicada que en 2014, cuando se dio aquellos lamentables hechos. Ahora me quiero detener en varias cuestiones que has mencionado. Primero, efectivamente, las declaraciones de Gerardo Fernández Noroña, ¿qué representan y qué reflejan de la forma en la que se está abordando este tema? Porque me pareció penosísimo cómo incluso insinúa un montaje por parte de los medios de comunicación, por parte de los opositores al gobierno de Claudia Sheinbaum y de Andrés Manuel López Obrador en consecuencia. A ver, el hecho de que se le dé estos matices partidistas a una situación tan dolorosa como esta, pues ¿qué nos está mostrando? Pues es infame, de verdad que es infame lo que está viendo. Con eso no se puede jugar. Mira, con la presión social se pudo hacer o lograr que una instancia internacional viniera a investigar a Ayotzinapa. Pues yo creo que el caso da para que una instancia internacional
también validada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, venga a investigar lo que sucedió en ese rancho. Y la verdad es que, insisto, Teochitlán es un botón de muestra, porque ya crematorios improvisados se han encontrado en distintos lugares en el país. El tema es que el crimen organizado ya tomó como una lógica desaparecer cuerpos. Y hay una lógica, y hay algo perverso en eso. Tú desapareces un cuerpo y entonces ya no cuentan las cifras de homicidios, sí, ¿no? Entonces es una forma, pues, de, entre comillas, ayudar a quien quiere dar resultados con cifras, decir, miren, ya está controlado el tema de los homicidios, pero para que nos demos una idea de la dimensión, hay 123,000, casi 124,000 desaparecidos. De esos, más de 60,000 corresponden al periodo de López Obrador y lo que lleva la presidenta Claudia Sheinbaum. O sea, prácticamente la mitad. ¿Desde cuándo viene el registro? Desde 1954. López Obrador tuvo más desaparecidos que los que tuvo Calderón y Peña Nieto juntos, ¿no? De ese tamaño es cómo se dispararon el tema de los desaparecidos, en una lógica frenética en donde hemos visto al gobierno obsesionado por detener la cifra de homicidios dolosos, ¿no? Claro. Entonces ahí hay una cosa que es medio perversa, y para colmo de la, digamos que de esta confusión, de este enlodamiento del problema, salen presuntos miembros de un cártel a descalificar a las madres buscadoras en la misma narrativa del gobierno de querer decir ahí no hubo un campo de exterminio, ¿no? Entonces todo está, la verdad, muy, muy pervertido, pero aquí lo único que nos puede guiar debe ser descubrir la verdad cruda de ahí, ¿no? Sí. Hay testimonios de los sobrevivientes que son tremendos, que hacían, los ponían a compañeros a pelear hasta la muerte, ¿no? Y eso te acordarás a lo que pasó con los de Lagos de Moreno, los jóvenes, sí, ¿no? Este tipo de sadismo, de salvajismo, de barbarie, lo que a mí me preocupa, sinceramente, es que en lugar de que en la cabeza del Estado mexicano salga y diga, esto es inaceptable, esto no lo podemos tolerar en nuestra sociedad, vamos por los criminales, la respuesta es contra la oposición carroñera, entre comillas, ¿no? El problema es quienes difunden y ponen la gravedad del problema, y no los criminales que lo generaron. Ahí hay una perversión moral tremenda. Y perdón que yo recuerde, tú recordarás cómo en el sexenio pasado López Obrador fue muy enfático en darle deferencias al crimen organizado, al decir que también son pueblo, que hay que ver cuáles son las condiciones que los llevaron a cometer esas que llamaba actitudes antisociales. No le llamen Chapo, llámenle señor Guzmán Loera, te acordarás, y así. Y en cambio, a los opositores, ellos son el antipueblo, ellos son la parte más inmoral de la sociedad, unos son parte del pueblo, otros son antipueblo, cuando la verdad es que los verdaderos enemigos de toda la sociedad debiera ser el crimen crimen que hace estas atrocidades y que ya ha perdido y que hemos perdido cualquier punto de línea roja. Tú te acordarás que con los gángsters en Estados Unidos, cuando estuvo esta lucha, había líneas rojas. No podían matar policías, no podían matar jueces, no podían matar políticos, porque entonces todo el Estado se iba encima de ellos. Aquí en México cualquiera puede ser, el número de policías asesinados ya hasta lo perdimos de la cantidad, presidentes municipales, exgobernadores, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hemos logrado es que en este país nadie esté seguro por el tremendo poder que han tenido y que se manifiesta hasta en lo micro. Te acordarás de que ahora hasta las señoras que venden raspados tienen que pagar derecho de piso, ¿no? Claro. Y los aguacateros, etcétera, porque se han empoderado, extendido tremendamente, porque los abrazos, no balazos, esa estrategia era un dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Porque ahora no había que patear al avispero, y entonces deja hacer, deja crecer, pues bueno, ya tenemos un terrible problema. Fernando, me llevas a la siguiente parte.
una cosa es lo que diga Gerardo Fernández Noroña, que por cierto no es cosa menor porque es el presidente del Senado de la República, es decir, no solo representa un partido, representa un poder en este país, pero además la postura por parte de la presidenta, ¿qué lectura le das cuando en el día de la manifestación pues blindan Palacio Nacional, nadie puede acceder, ni siquiera se asoma, no hay una interacción con los manifestantes, con los padres afectados, porque hay ahí una serie de personas que llegaron hasta la Ciudad de México justamente con la esperanza de que hubiera una respuesta por parte de la autoridad, a levantar la voz porque sospechan que dentro de esos que fueron localizados, dentro de esas pertenencias, están los suyos, que me parece un tema dolorosísimo. Ahí no los recibe, pero ayer en la rueda de prensa matutina dice que va a ser un tema prioritario y que sí se va a atender y que se van a destinar recursos. ¿Qué lectura le das a la postura por parte de la presidenta? Bueno, pues mira, mucho de lo que dice no es nuevo. De hecho, ya está en la ley buena parte de lo que dice. Y buena parte de lo que dice se empezó a llevar a cabo en el sexenio pasado y luego lo detuvieron y luego lo olvidaron, pues, con la salida de Carla Quintana, etcétera, ¿no? Entonces, sí, y son propuestas que venían desde la sociedad civil. Bueno, ojalá lo cumplan, ojalá haya recursos suficientes, pero me llama la atención que dicen, estamos con las víctimas, ¿y cuándo las recibe? ¿No? ¿Cuándo le da la cara a las víctimas? ¿No? Y efectivamente les ponen vallas a ellos, al único que no le ponen vallas es al pueblo bueno y acarreado, ¿no? Cuando va a aplaudirles. Todos los demás, hay una valla entre Palacio y la gente, ¿no? Eso habla mal y la verdad es que está muy mal que no les den un trato digno a las madres buscadoras, ¿no? Parece ser que son son como el actor más incómodo del gobierno, ¿no? Sin Porque duda. hacen el trabajo que el Estado debiera hacer y de esa manera los exhiben. Y su lucha, pues es verdaderamente incontrovertible en el sentido de que están buscando a su ser querido. Luego dicen muchos, yo ya no tengo la esperanza de encontrarlo con vida, quiero un lugar donde rezarle, donde acompañarlo, donde saber que está, porque no hay nada más doloroso que la incertidumbre de no saber qué fue y dónde está tu ser amado, ¿no? Entonces, si nos ponemos en los zapatos, ahora sí que los zapatos que fueron tan elocuentes, si nos ponemos en los zapatos de ellas, pues claro que es una lucha apremiante, tremenda, pero a mí me preocupa que esto que salió a decir el grupo, estos presuntos criminales en video, ¿no? Encapuchados y dándole la razón al gobierno y en contra de las madres buscadoras, es que se puede leer como una amenaza a las madres buscadoras, porque ya se convirtieron en incómodos no solo para el régimen, sino en incómodos también para el crimen organizado, porque pues no digan lo que hacíamos, porque nos dan mala fama, ¿no? Casi, si tú te fijas, ese es el mensaje que... Oye, y la respuesta de las madres buscadoras a ese video, Fernando, donde dicen, a ver, relájense, nosotros no estamos ya buscando culpables, no nos interesa, lo que queremos es encontrar a los nuestros, que también me pareció durísimo, porque de las principales ofertas que hace el gobierno federal es, vamos a dar con los responsables, y las madres buscadoras dicen, lo que queremos es saber dónde están los nuestros, ya no deslindar responsabilidades, ya no meternos en problemas con los grupos criminales, lo que queremos es encontrar a los nuestros. Sí, claro, porque han asesinado a madres buscadoras, sí, ¿no? Las han asesinado, etcétera. Y la verdad es que las pone más vulnerables, ¿no? Pero ni modo que callen sobre el hecho de que hay restos calcinados ahí. Dicen, es que no se ven hornos, pues ¿qué esperaban, no? Un crematorio que fuera galloso a certificar, pues son pozos en donde se encuentran, donde hubo fuego y donde se encuentran restos calcinados de personas, ¿no? Eso es, ¿no? Ahí hoy salen en algunos medios también otros testimonios donde vieron testimonios donde sobrevivientes dicen que vieron cómo calcinaban ahí los cuerpos en esos agujeros, ¿no? Oye, Fernando, pero es que entonces pareciera que se está encabezando la negación y no la indignación. Claro, porque lo que les importa es el cálculo político, y el cálculo político no en función del gobierno en el que está, sino el gobierno que ya se fue. Parece que la razón de Estado es protege a López Obrador, ¿no? A como sea, ese es un tremendo lastre de este gobierno. Y entonces el negacionismo es
para proteger a López Obrador, porque ¿cómo puede decirse que su gobierno había campos de exterminio? Pero, insisto, Teuchitlán no es el primero. Se han encontrado decenas de muestras de este tipo de lugares donde incineran a los cuerpos. Y claro que las madres buscadoras van a tener miedo ahorita, porque entonces, efectivamente, ellas lo que han estado diciendo es, el mensaje es, díganos dónde buscar para encontrar a nuestros hijos, y ahí muere, ¿no? Ese es su tema, porque ellos lo que buscan es poder descansar en paz sabiendo dónde está su ser querido, ¿no? Pero el Estado sí tiene la responsabilidad de detener estos crímenes. Pero insisto, hay algo que suena a perversidad, es decir, la obsesión por del gobierno de decir que su estrategia da resultado con cifras, con estadísticas y la desaparición de cuerpos, cuando al desaparecer el cuerpo efectivamente no cuenta en la estadística, ¿no? Parece ser que es por lo menos a valores entendidos, ¿no? Yo te quito el problema. Te acordarás de cuando se habló del fusilamiento en San José de Gracia, que se vio en este pueblo emblemático por la obra de Luis González y González. En ese pueblo te ves, y acá, ¿dónde están los cuerpos? No aparecieron jamás los cuerpos. ¿Dónde están 60,000 desaparecidos? Esa es la gran pregunta, y eso sí es una tragedia. Ese es número de guerra civil. En Ucrania no hay esos números, ¿no? Para que tengamos y están en guerra. Dimensión, sí, y están en guerra, para que tengamos la dimensión de lo que son 60,000 personas que no aparecen. ¿Dónde están los desaparecidos? Ese es un problema humanitario terrible, y lo que hizo la imagen de los zapatos es que todo el mundo cayera en cuenta, pues los están exterminando, los están ocultando de cualquier manera, ¿no? Esa es nuestra realidad, y tienes toda la razón, Jonathan. Lo peor que podemos hacer es negarlo en lugar de asumirlo, porque si lo negamos, esto va a seguir igual. Fernando Belauzarán, yo te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo y analizar estos temas, pues digamos con una visión mucho más amplia que la que se ha generado desde el poder. Muchas gracias. No, gracias a ti, un placer, Erika, un fuerte abrazo a los dos. Gracias. Cuídate mucho, Igualmente, Fernando. muy buenos días.